que se está imponiendo una cultura de atención a la salud y a la alimentación. Es más, desde televisión, mediante programas de cocina, han conseguido fomentar que los españoles cocinemos más. Y ha sido un éxito. Hay un cocinitas prácticamente en cada familia, ¿no? ¿Tenéis todos identificados al que va a hacer la próxima comida de fin de semana? O sea, hay uno que le encanta cocinar y que es capaz de gastarse una pasta en material de cocina. Y además la disciplina de los compradores se está relajando. En los últimos años hemos tenido un descenso en el número de productos que iban a la cesta, entre otras cosas porque la gente miraba con mucho cuidado lo que iba a la cesta. Y las estrategias de los supermercados de colocar productos apetecibles para que la cesta se fuera llenando ha ido fallando porque debido a la situación económica la gente miraba mucho lo que echaba a la cesta. Sin embargo, esa disciplina en los últimos meses parece que se está empezando a relajar y que el número de elementos que hay en la cesta, y sobre todo lo que es más importante, elementos a priori innecesarios, que son los que dan más beneficio, está volviendo a aumentar poco a poco. Pero en contra, pues tenemos tendencias negativas. El descenso de población, se sigue yendo gente fuera de España, la gente está yendo más a comer y a cenar fuera, la competencia en precios es brutal y cada vez va a ser más alta, y además están apareciendo nuevos competidores por todas partes y nuevos canales. La parte más interesante es por qué la competencia en precios está alta. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tirando tanto los precios?